en realidad el libro se llama La llave de la buena vida, y el símbolo principal es la llave y las puertas, pero si hubiera sido filósofo en lugar de psicólogo, me habría gustado ponerle al libro el título de Ética para Tomás, porque no deja de ser un decirle a un hijo: mira, hijo, yo creo que hay unas cuantas cosas que son importantes tomar en consideración para tener una buena vida, y es lo que hizo Fernando Savater cuando escribió Ética para Amador, parafraseando a Aristóteles, que escribió Ética para Nicomaco, que también era su hijo. Y yo no soy filósofo, así que uso lo que conozco, que es el eneagrama, el trabajo de Claudio, las constelaciones, la Gestalt, y conozco por mi propio camino también y por el camino de los demás cuando nos encontramos, cuando nos perdemos, cuando enderezamos el rumbo, cuando nos metemos en un camino equivocado. Y en la historia, en realidad el relato cuenta la historia también de alguien que se pierde. Lógicamente en la vida nos vamos a perder. Nos vamos a perder en ganancias o nos vamos a perder en pérdidas, nos vamos a perder a nosotros mismos. Y el elemento crucial, por ejemplo, en la historia, cuando el hijo toma la llave, tiene tantas ganas de vivir que se marcha corriendo de la casa. Pero luego cuando tiene 40 años, y esto es un clásico también, que los 40 años es una edad simbólica, pero la edad media de la vida, uno empieza a hacer repaso. ¿Qué he vivido? ¿En qué he trabajado? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Y uno se da cuenta dónde dio en el blanco del trayecto existencial que uno más o menos tiene asignado, y cuando, en cierto modo, qué sé yo, erró el tiro, ¿no? Y en la historia luego el hijo tiene 40 años, se da cuenta de que está en un trabajo, pero que este trabajo no encaja exactamente con sus propios talentos, con sus propios dones. También ya construyó una familia, pero tiene dificultades. Y entonces el hijo, que está en crisis, en la edad media de su vida, vuelve a la casa de los padres. Todo esto es simbólico, metafórico, ¿no? Pero les dice a los padres: me disteis la llave de la buena vida, la llave que supuestamente tenía que abrirme las puertas del vivir, me prometisteis que las abría todas, pero tengo 40 años y tengo estas dificultades y las otras, así que ¿cómo se explica esto? Y los padres le dicen: bueno, tú tenías tanta prisa para ir a la vida que no nos dejaste explicar que la llave tiene 3 dientes. Y esto es un conocimiento que conviene saber. Y entonces el hijo se pone muy atento y quiere saber qué significa que tenga 3 dientes. Y los padres, y es ahí donde está el triángulo eneagramático. Yo cuando pensé toda esta historia y lo fui explicando aquí y allá, no me daba cuenta de que el trasfondo tenía el eneagrama, solo después me di cuenta. Supongo que os habrá pasado de que a veces tenéis conocimientos que se impregnan en el cuerpo y salen de manera creativa por el lugar menos pensado, y solo uno después se da cuenta de cómo algo que aprendió lo puso ahí y revela lo que uno aprendió sin que uno se dé cuenta de que lo está transmitiendo. Y la llave, y lo explico porque en realidad es el libro luego es un ensayo acerca del buen vivir, de que hay que tener en cuenta, acerca del sentido de la vida, pero el núcleo, digamos, conductor también es el símbolo de la llave, y la llave tiene 3 dientes, y entonces los padres le explican: mira, estos 3 dientes simbolizan 3 grandes errores. Hay un capítulo que se llama Los 3 errores, y hay un capítulo que se llama Los 3 aciertos, los 3 grandes errores o pecados que conviene evitar en una vida. Y digo pecados porque en realidad pecado es una palabra más fuerte, y pecado significa siempre ir en contra de la vida. Pero en un sentido etimológico, el verbo pecar significa errar el tiro. Pecar es un término que está extrapolado de la balística, del arte del tiro al arco, y significa no dar en el blanco de la diana existencial que en cierto modo cada quien tiene asignado, entre comillas, según un supuesto plan, si es que esto existe, ¿no? Y entonces
Dice, mira, los 3 pecados que conviene evitar, el primero, y los 3 recursos que conviene desarrollar, el primero es muy sencillo, pero tiene mucho calado, y dice, el primero es no darle a la vida lo que tenemos. Este es un pecado, no darle a la vida lo que tenemos para darle, o no ser, o no atrevernos a ser lo que somos. Es un pecado de cobardía, de temor, de miedo. Rendimos culto al fantasma o al demonio del miedo, y en lugar de hacer frente a las posibles críticas, a las murmuraciones, al no caer bien, al exilio, al rechazo, en lugar de arriesgar y entregar lo que tenemos, nos reservamos, nos contenemos. Es decir, nos empequeñecemos, nos achicamos, nos encogemos. Y yo creo que esto, desde la perspectiva de la vida, es un pecado. No podemos hacer esto. Porque si hacemos esto, nos ponemos a salvo únicamente de nuestros fantasmas, pero le negamos a la vida y a la realidad aquello que tenemos para darle. Imagínate a Mozart, que hubiera sucumbido al fantasma del miedo y hubiera dicho, aunque está en mi don, está en mis genes, está en mi mente, esta música deliciosa, no voy a arriesgarme. No voy a arriesgarme porque ¿qué pensarán de mí? O porque mi padre me ha dicho que tengo que ser abogado, porque mi madre me ha dicho que mejor me olvide de estas tonterías y me dedique a otra cosa. Y entonces hubiera rendido culto a la voz del padre o a la madre, o culto al temor, a la crítica o al rechazo, y no nos hubiera regalado su música. Entonces esto es un gran pecado, es el pecado de cobardía, de no dar a la vida lo que tenemos para darle. Y ahí lo que se necesita, y forma parte también del viaje de la vida, es desarrollar coraje, desarrollar valentía, la audacia. Pero no hay audacia mayor que la de vivir con uno mismo y respetarse a uno mismo y seguir los propios movimientos, conocerse de la mejor manera que uno pueda hacerlo, y entonces tomar posición y hacer lo que uno necesita hacer.